cómo están dando su vida para que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, pueda extenderse a cada provincia, cada municipio, cada ciudad, cada región de esta nación. Así que creemos como país del Salvador, y lo hemos hablado varios países de Latinoamérica, que realmente son quizás la perla, y óigalo bien, la perla de Latinoamérica para ganar las naciones, para que este evangelio se pueda extender. Yo no sé si los cubanos que no me están viendo mi espalda, pero están oyendo, tienen la noción de lo que Dios les ha dado. Es una gracia abundante, es precioso poder ver esto. Bueno, soy la pastora Mabel Ruiz del Salvador, y nuestros ojos fueron abiertos a este tesoro que sabemos que es incalculable poder expresar con palabras lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Realmente es un privilegio, pero es una terrible responsabilidad de lo que Dios nos ha encomendado. Y allá, quizás dando un poquito de testimonio, cómo yo llegué a oír, a que mis ojos y mis oídos se expusieran a esta palabra. Y yo formaba parte de un equipo allá en el 2015 que estaba haciendo la logística, preparando una llegada de unos hermanos extranjeros que venían de Corea a mi país. Estas personas que me invitaron a este equipo a participar, se formó una junta directiva en ese momento y pues empezamos a hacer la logística. Sin embargo, yo preguntaba de qué se trataba, qué era el mensaje de ellos. Como sabemos, todos los pastores somos un poquito recelosos en ese sentido de qué es lo que se va a hablar y qué es lo que va a venir a nuestra iglesia o a nuestra nación. Nuestra iglesia, con el pastor David, mi esposo, íbamos a ser los anfitriones para que este equipo llegara. Sin embargo, no sabíamos en ese momento cuál era su mensaje. Nosotros andábamos en el evangelio según nosotros, pero en un evangelio pues diluido, mezclado, pervertido y de todos los adjetivos que le pudiéramos poner. Sin embargo, no sabía yo de lo que ellos hablaban. Este equipo ya había sido expuesto el año anterior, porque el equipo coreano había tenido unas 2 o 3 incursiones a mi país, el cual yo no había sido expuesta, no los había conocido hasta ese momento. Entonces, ellos iban a llegar en marzo del 2015, estábamos en enero, y queríamos saber de qué se trataba. Sin embargo, el presidente de la directiva tenía que ir con ellos, con el equipo coreano, primero a la ciudad de Colombia, en Yopal. Él tenía un contacto que era el pastor Bermúdez. Primero iba a llegar ahí para presentárselos a ellos, luego iban a viajar a Panamá y luego El Salvador. Entonces tuvimos la oportunidad de que antes que llegaran a El Salvador, se nos dio la oportunidad de viajar a Panamá, y llegamos a Panamá. Y el itinerario nos lo armaron a que íbamos a estar una semana previa a que ellos llegaran a Panamá, preparando ahí en Panamá, porque realmente no había ni dónde iban a llegar. Entonces estuvimos en Panamá preparando un lugar. En las afueras de Panamá era como centro de retiro, y el domingo que ellos iban a llegar iba a ser en la madrugada. Todos estábamos despiertos a la expectativa de que iban a llegar y les íbamos a conocer por primera vez. Me impactó algo fuerte, y fue lo que yo experimenté en esa madrugada. Panamá estaba haciendo un calor, yo creo que un poquito más fuerte que acá. Ahí cualquiera nos arrepentíamos por el calor que había, y ¿cómo se llama? Y las condiciones eran que si estábamos adentro en las habitaciones, el calor era fuertísimo, pero si salíamos habían muchos animalitos que nos comían la piel. Entonces no hallábamos si estar afuera o adentro, si era mejor afuera o adentro. En esas condiciones llegaron ellos, andaban un equipo, yo creo que alrededor de unos 30, 35, y en ese momento con unas condiciones
bien tremendas en cuanto al calor, en cuanto a todo esto. Yo vi a ellos con una actitud de darlo todo. Ahí fue el primer encuentro donde mi vida fue impactada, sin conocernos, sin conocer ese país. Yo dije, ¿por qué ellos andan en estas condiciones? Andaban con niños, andaban todo y con aquel amor, con aquella entrega, con aquella pasión y con una actitud de no aturrar la cara, sino que lo estaban dando todo en ese momento. Y eso a mí me impactó. Realmente creo que la iglesia hoy está viviendo condiciones cómodas en su zona de confort y no salimos de las cuatro paredes. Eso es lo que la iglesia considera que debe de hacer la iglesia. Yo vi otra cosa en esa madrugada. A las 8 ya teníamos que estar en una iglesia porque ellos habían sido invitados a predicar. En esa iglesia era una iglesia mucho más pequeñita que esta, toda de lámina. Era un calor tremendo, la iglesia estaba llenísima, bueno, solo con ellos se podía llenar, pero ellos se quedaron afuera. A mí me tocó irme hasta el frente y allá yo no lo suelo hacer. Yo agarré mi tablet y el pastor Q creo que empezó a predicar y yo quedé petrificada porque era hablar de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo. Algo que yo sí sabía, que Jesús era el Cristo, es el Cristo. Sin embargo, yo no sabía quién era Cristo, qué había hecho, cómo lo estaban exponiendo como el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Todo esto lo empecé a anotar. Esto traspasó mi corazón. Yo podía sentir como que velos se me corrían. No entendía mucho, pero sí entendí que Jesús como el Cristo era el verdadero rey que estábamos esperando, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. Y cuando terminó la predicación, no lo suelo hacer. Yo hice cosas allí que no es mi costumbre hacerla, como acercarme al predicador al final y con lágrimas en los ojos darle las gracias. Apreté su mano y le dije, gracias por esto que acaba de llegar a mi vida. Puedo regresar al Salvador a preparar esta logística, convencida de que esto es de Dios, que esto es el mensaje que la iglesia necesitamos tener, oír y predicar. Básicamente lo que se había preparado del itinerario nuestro era que cuando ellos iniciaran el seminario en Panamá el día lunes, nosotros ese lunes, lastimosamente yo andaba quizás en la luna y no me percaté que nos habían puesto nuestro regreso el día lunes, y yo me quería exponer más, pero teníamos que regresar ese lunes que ellos iniciaban en Panamá. Lo que pude ver es que no era nada normal de lo que mis ojos y mi vida había sido expuesta durante 35 años, 36 años que en ese momento tenía de caminar en el Señor, de servirle al Señor, porque ellos estaban pagando todo y eso no es normal en nuestros países. Por lo general, los que llegan van por una ofrenda que les den todo, y ellos empezaron a pagar el evento de ahí de Panamá, y nos dicen que en El Salvador, con una mente estrecha, no teníamos para levantar un evento que estábamos organizando para tener los 3 días pastores allá en El Salvador. Entonces ellos nos ofrecieron que nos iban a apoyar a que ese evento se diera. Regresamos a El Salvador a armar todo. Se nos dio que la convocatoria fue tal y tan grande que nos prestó la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán las instalaciones de ahí de la alcaldía, unas instalaciones muy cómodas, grandes, con aire acondicionado. Nos ofrecieron la alimentación, la alcaldesa los conocía desde un año anterior y los ama mucho, los aprecia mucho al equipo de Corea, y nos ofreció esas instalaciones, nos ofreció todas las condiciones.
y la siguiente semana lo recibimos nosotros. Y a pesar que era la vicepresidenta de ese equipo, donde había una organización bien fuerte, porque reunimos el primer día alrededor de unos 350 pastores, y así sucesivamente el siguiente día reunimos empresarios, pastores, líderes empresarios. Esa era como la logística que habíamos armado, y se hizo todos los días una logística fuerte. Pero yo, después de que fui impactada en Panamá, me sentaba en primera fila con mi iPad a escribir todo lo que recibía. De una semana antes habían conocido al pastor Bermúdez, y el pastor Bermúdez ya tuvo la primera participación allí en mi país, y fue fuertísimo aquello, porque los pastores quedaron quizás contaminados contra la pared, y solo hubo una reacción, y es que aquello era incorrecto, que aquello se estaban diciendo herejías, que aquello era una secta. Y recibimos ese tipo de respuesta en los intermedios. Se hablaba de que eran unitarios los que habían llegado, y empezó a recibirse una serie de opiniones contrarias. Teníamos multitud de pastores ahí. Sin embargo, no se nos va a demandar que no se ha predicado desde ese primer día en mi país, porque la convocatoria fue fuerte. Ahí inició toda una serie de reuniones con el equipo que estábamos, que estábamos haciendo la logística. Había un equipo más o menos formado por unas 15 personas, se fueron agregando otras, y quizás al final éramos unas 20 personas involucradas, gente de nuestras iglesias también involucrada en toda esa logística, porque era un evento bastante fuerte. Y reuniones tras reuniones, ellos empezaron a reunirnos ya como equipo pequeño, y yo oía el mensaje, y mis ojos a medida que oía se iban abriendo. Mi esposo quiso exponerse poquito, ¿verdad?, al mensaje en esos 3 días que estuvimos con todos los pastores, pero luego las reuniones pequeñas, pues él no era convocado porque no había mayor interés en él. Pero yo solo oía algo y que me dolía mi corazón, y es que el pastor Cho repitió una y varias veces diciendo que quizás la hora del Salvador no había llegado. Y eso dolía, y él, yo creo que no tiene la dimensión de lo que traspasaba eso mi corazón, oír que la hora del Salvador no había llegado. Y yo decía, pero ¿por qué no ha llegado? Si este es el mensaje, esto es lo que va a salvar mi país, esto es lo que mi país necesita, conocer el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Así que mi corazón se dolía, y aquella palabra yo no la soportaba. Cuando él decía, la hora del Salvador quizás no ha llegado, y vamos a regresar más adelante, porque pues ahí yo decía, si aquí estamos varios pastores que nos podemos hacer cargo. Yo no tenía ni la menor idea qué se tenía que hacer. Yo no sabía qué se tenía que hacer, y entonces yo decía, si aquí estamos varios que queremos hacer la evangelización mundial, en mi momento yo creí que nos iban a dejar un método para evangelizar, pero no fue así. Porque los pastores por lo general andamos buscando un método, y nos pasa que cuando vamos a cualquier iglesia o a cualquier ciudad o país, hablando de la evangelización mundial, los pastores a quienes mandan son los líderes de evangelismo, para que ellos se vayan a empapar de un método. Yo decía, ¿qué tienen que darnos a nosotros para que nosotros hagamos el evangelismo, la evangelización? En ese momento no conocíamos ni las 21 lecciones, ni las 33, yo no sabía ni cómo me llamaba, no sabían qué había o qué material había, no sabía nada, eran los primeros días. Solo oía al pastor Cho que decía, vamos a pedir dirección del Señor, ¿cuándo va a ser la hora del Salvador? Porque creemos que la hora del Salvador no ha llegado. Entonces
fui en oración al Señor y le decía: Señor, ábranos los ojos. ¿Qué quieren decir ellos, verdad? Para que la hora del Salvador pueda llegar. Yo creo y sé que este equipo anda direccionado totalmente por el Espíritu Santo, porque ellos saben cuando alguien ha recibido. Pasaron como unos 3-4 días en El Salvador. Me llamaron aparte y me preguntaron, me hicieron una serie de preguntas, qué pensaba yo del mensaje, y el mensaje había traspasado mi corazón, y yo había abierto mis ojos a esto, y yo les expresé mi anhelo y mi deseo de que esto se diera en mi país. Y les dije yo que habíamos un equipo de pastores y que ahí estábamos muchos pastores deseosos de hacerlo. Y me dijeron: andamos buscando un hombre para que pueda salvar El Salvador. Y yo ahí de atrevida les dije yo, y hay problemas que sea una mujer, les dije yo. Habían 5 pastores en ese momento. Y ellos me dijeron: no hay problema que sea una mujer. Entonces, oremos, seguimos orando por usted, pastora. Ore, por favor, y póngaselo al Señor en sus manos. Y empezamos a orar. El siguiente día ellos partían para Miami, y el siguiente día me llaman y me dicen: Pastora Mabel, ¿se puede venir para Miami? Y yo no tenía en ese momento, yo acababa de renunciar de mi visa americana, de mi residencia americana, y yo no había tramitado mi visa americana. Y yo les dije: no puedo irme en este momento. Y ellos me dicen: ¿se puede agregar la otra semana a México para que pueda hacer la evangelización con nosotros en México y se puede exponer más a esto? Y me agregué la siguiente semana a México. Teníamos, gracias a Dios, una visa para 10 años para México. En ese momento podía agarrar mi pasaporte y salir para México, y fue mi primera experiencia entrando a León, donde el pastor Roberto. Y ahí empezamos a hacer la evangelización, y ahí me expuse qué era buscar la tierra buena, qué era buscar al digno, qué era buscar al hombre de paz. Y íbamos a varios lugares y no resultaba nada. Y yo ya me puse en los zapatos de ellos, lo que significaba andar dando la vida, andar dando las finanzas, andar dando el tiempo, andar dando todo, absolutamente todo. Y no había quien oyera. Recuerdo que el último día de esa semana, el día sábado, fuimos a Irapuato, y ellos dieron su mensaje, como siempre, dieron el núcleo del evangelio, y al final se reunió una serie de pastores y empezaron a dar su opinión, y realmente no habían captado el mensaje, no se había captado lo que era el evangelio original de la Biblia, y cada quien habló temas diferentes. Se les preguntó a ellos si regresábamos, si ellos querían exponerse más y quizás hacer un seminario el día lunes, y ellos dijeron con mucho ánimo que sí, que regresáramos el lunes. Y el día domingo, ese sábado, me dice el pastor Cho que iba a predicar yo en la iglesia del pastor Roberto allá en León el día domingo, y prediqué en ese culto. La madrugada Dios estuvo confrontando mi vida de una manera fuerte. Bueno, las mujeres somos lloronas, y solo recordarme de esa madrugada mi corazón se estremece, porque me confrontaba y me decía: a ti y a tu esposo en El Salvador hemos puesto vidas en sus manos. No hemos puesto aguacates, no hemos puesto tomates, hemos puesto vidas en sus manos. ¿Para dónde van estas personas? Teníamos una iglesia en ese momento de 300, 400 personas, y por falta de darles la palabra correcta, el mensaje correcto, el evangelio de la Biblia, por falta de eso, ¿dónde van? Van al infierno, van al cielo, tienen la vida, están en la muerte. Tienen que reflexionar, y mi vida fue compungida, mi vida fue estremecida, y eso me ayudó para la predicación de ese día. Y me habló el Señor en Esther, cuando Mardoqueo manda a llamar a Esther,
y me dijo el Señor, tú eres un Esther, y si tú no quieres, yo voy a mandar a otros, pero de algún lado yo voy a levantar. Entonces yo dije, bueno, le entramos con todo. La predicación esa nunca se me va a olvidar. El Señor me habló de estadísticas de muertes por minuto, por segundo, por hora, por día, por mes en todo el mundo. Es impresionante lo que está pasando en el mundo, y la iglesia no se percata de eso. La iglesia no se percata que tiene que hacer la evangelización mundial, porque nadie la va a hacer, ninguna institución de gobierno político en mi país, la empresa privada, nadie hará la evangelización mundial. La tiene que hacer la iglesia, pero la iglesia estamos ciegas, sordas y mudas. Así que ese día hablamos. ¿Y por qué quiero contar de ese día, domingo, en León, Guanajuato? Porque ese día nos llama, terminando el culto, nos llama, me dice el pastor Roberto, se suspendió que fuéramos mañana a León, Guanajuato. Porque hoy en la mañana, prácticamente a la hora que yo estaba predicando, ahí en León, en Irapuato, cayó muerto un pastor de los que había predicando, cayó muerto un pastor de los que había estado el día anterior, sábado, con nosotros en la reunión. Y aquí está el pastor Toño. Yo no sé si ya se fue el pastor Toño. Hoy salía el pastor Toño es el pastor de la iglesia donde el pastor cayó muerto. Esta semana me enteré yo que el pastor Toño es el pastor donde el pastor cayó muerto ese día. A esta semana conocí al pastor Toño y me contó que ese domingo el pastor Toño no estuvo con nosotros expuesto el día anterior, pero ese domingo un pastor que lo habíamos tenido el día anterior en esa reunión cayó muerto, y debido a eso se suspendió que entráramos nuevamente a Irapuato. Pero Irapuato, y hay un representante porque ha andado aquí en Cuba, así que esperamos que Irapuato haya entrado esa palabra. Llego a mi país después de ese recorrido estremecida de lo que había vivido en México, a lo que me había expuesto de la palabra, y con toda la pasión y con toda la entrega y todo el hambre entré. Había quedado un equipo que el pastor Cho había dejado allá en mi país, El Salvador, conformado por unos 15 pastores, y entramos al Salvador queriendo convocar. Hubo una reunión, pero cuando se habló que la pastora Mabel iba a representar El Salvador, hasta allí llegaron las reuniones. Ya no fue posible una reunión más con ellos. Ese equipo que decía que creía que Jesús era el Cristo se desapareció, y comenzó una guerra fuertísima. Creo que hoy en Cuba mi vida ha sido muy edificada, el saber que no solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Que los equipos retroceden, o que alguien era pero no era, o que alguien estaba con nosotros pero salió porque no era de nosotros. Y ahí comenzó un desprestigio para la pastora Mabel, porque la agarraron personal, la agarraron contra mí. Se dedicaron a ir a los equipos de pastores a desprestigiar, y que anteponer que si yo iba a tocar puertas, lo que yo andaba predicando era herejía. Se me cerraron muchas puertas debido a ese desprestigio. Yo no podía entender cómo era posible que la iglesia, que lo que nos llamamos iglesia, podamos hacer semejantes cosas. Y se comenzó un trabajo, abril, mayo, junio, que era de chocar y de comenzar a contactar pastores, a compartir con pastores. Y yo puedo quizás en mis libros tener estadísticas de unos 100 pastores que yo tuve contacto durante abril, mayo, junio, julio. Y en julio se tenía previsto una entrada del equipo de Corea con un equipo de Cuba. Estaban entrando en ese momento 3 pastores de Cuba y todo el equipo de Corea nuevamente, porque yo
Creo que en esos primeros meses yo escribí a Guatemala, yo escribí a varios lugares porque yo necesitaba auxilio con el material, yo necesitaba entender muchas cosas. Yo me encontré con que comencé a predicar con toda pasión en la iglesia que Jesús era el Cristo, y sentía literalmente que esa palabra se me devolvía, me rebotaba, y era una lucha bien fuerte ese tiempo, esos primeros meses. Y sé que aquí está mi esposo y Dios ha tenido una gracia y una misericordia para con nosotros como matrimonio, porque en ese momento mi esposo no quería saber nada de Jesús el Cristo, y lo terrible es que él era el pastor y yo la pastora, y entonces el pastor a veces se reunía con líderes y les decía que quizás eso era herejía. Entonces venir del pastor una palabra de esa era bien fuerte, porque era una revolución en la iglesia terrible, el que eso se dijera en ese momento. Topándome con pastores allá afuera, con la congregación adentro, era terrible. Pero cuando entró nuevamente el equipo de Corea y entró los pastores de Cuba, fue como tomar agua en el desierto. Hicimos un seminario en la iglesia. Recuerdo que los pastores que yo contacté para que estuvieran, y uno de los pastores, quizás de los 100 pastores que contacté, fue el pastor Caleb, que él está acá, y le dije: Caleb, por favor, no te vayas a perder esa semana. Hay un espacio en el bus para ti, para que puedas andar con el equipo y que te expongas a todo esto. Esto es precioso, esto es hermoso, este es el evangelio. Cuando yo se lo expuse a él, sus ojos fueron, y yo soy testigo que sus ojos fueron, que quizás lágrimas no le salieron, pero él se estremeció. Sé que él inmediatamente fue a compartirlo con su ministerio, Sueño Urbano, porque se estaban reuniendo en un parque en Soyapango, pero él me confiesa que él lo hacía más que todo para que su ministerio pudiera crecer en ese momento. Y Caleb se me desaparece cuando este equipo llega. Solo fue una vez a Soyapango, que se recuerdan, en Soyapango casi nos da insolación porque era un calor terrible. Yo me recuerdo que los hermanos de Corea se ponían unos trapos mojados en la espalda para poder soportar el calor. Ese evento estuvo Caleb, pero pues no escuchó mayor cosa. En ese evento, los hermanos de Cuba iban a quedarse en mi casa por un mes, todo un mes, y yo les pedí, les supliqué que oráramos por mi esposo, que le dieran desayuno, almuerzo y cena a mi esposo, y que él fuera el objetivo, porque si él oía y entendía y sus ojos eran abiertos, podíamos hacer la evangelización. No iba a ser tan difícil como habían sido esos meses. Así que hospedamos en mi casa a los pastores, el pastor Arnold. Fue un mensaje precioso, y mi esposo seguía sin oír. Me decía: usted sigue en su onda y yo en la mía. Así que entonces pasó el mes, y cuando el equipo de Cuba se queda un mes, empezamos a predicar por varios lugares. Cuando estuvo esa semana el equipo de Corea, fuimos a 6 departamentos y armamos equipos y levantábamos eventos. Y me recuerdo varios eventos que tal vez nos habían prometido 25 pastores, llegaban 5 pastores, y iba avergonzada con el equipo de Corea, pero yo sabía que ellos sabían lo que estaban haciendo. Uno realmente se avergüenza, pero es que no vamos por multitudes, vamos por uno. Recuerdo en Santa Ana, en uno de esos eventos, me prometen que iban a estar 50 pastores, llegaron 3 y llegaron sin Biblia, y uno de ellos, que llevó Biblia, ni la abrió en todo el mensaje, que duró casi hora y media, que fue el mensaje más impresionante que yo he oído, con mayor pasión. Yo estaba llorando ahí, pero yo lloraba de dolor porque los pastores no reaccionaban. Yo me subí a ese púlpito y yo los exhorté, y yo les dije: ¿cómo es posible que ni tan siquiera abramos la Biblia y nos hacemos llamar pastores?
en ese recorrido. No hubo mayor cosa, pero durante el mes que estuvieron los pastores cubanos, se levanta un equipo tremendo. Ellos oyeron y ellos impresionados con la palabra, porque ellos andaban cargando la palabra. Y yo, por supuesto, afirmándome, quedó un equipo armado, y el último día de ese mes, todos pues que nos íbamos a seguir edificando, reuniendo lo que viniera. Recuerdo que los pastores Ascúnaga, aquí tengo a la pastora Patti conmigo, los pastores mandaron a 2 líderes que yo creo que son los de evangelismo, y ellos no fueron. Y les digo yo a ellas, ahí no se dio el mensaje, y les digo yo necesito reunirme y encontrarme con sus pastores. Les dije yo, por favor, denle el mensaje que yo necesito reunirme lo más pronto posible. Y ellos muy diligentemente me buscan, me contactan, se reúnen en mi oficina, y ellos reciben el mensaje y dicen: pastora, esto es. Estamos con este equipo y queremos saber más, queremos estudiar más. Y ahí comenzamos en el mes de agosto a reunir aquel equipo que había quedado confirmado. Quiero decirles que de todo ese equipo desapareció porque los hermanos cubanos se fueron. Entonces desaparece aquel equipo, quedan los pastores Ascúnaga. Comienzo a contactar un poquito más a Caleb, y terminamos el año contactando pastores, me fui a San Miguel, me fui a Huachapán, me fui a Santa Ana, traté de irme a las 4 zonas de nuestro país, la central, la paracentral, la occidental y la oriental, por lo menos un punto. Yo quería una persona encargada de cada punto, y no pasaba nada. El 2016, el año pasado, teníamos una entrada para Guatemala, que era la convención. Allí, 2016, el año pasado. Y el año pasado ya entramos a Guatemala, y ahí me acompañó el pastor Caleb. Ya para entonces ya tenía el tercer equipo. Ya teníamos un tercer equipo. Estaba los pastores Ascúnaga, estaba mi esposo, que había ido en octubre a Colombia. Le pedí, le supliqué, le rogué, casi me hinqué que él fuera a Colombia. Le pedí a los pastores de Corea que si me permitían, que iba un equipo de El Salvador a Colombia, a exponerse a una entrada que ellos tenían. Y mi esposo al tercer día resucitó. Él les va a contar, pero sorprendentemente Dios obra diferente. Con él él conoce y sabe el segundo exacto que ese velo fue roto, fue traspasado, que él me daba testimonio. Fue en un segundo. Él sabe que se había ido la luz, que Mu estaba traduciendo con una lucecita, con una candela, creo. Él sabe exactamente dónde estaban sentados. Y a partir de ese día mi esposo cobró vida, apasionado con el mensaje. Él pasa comiéndose los mensajes, impresionante. Ya él va a dar el testimonio. Pero ya para el mes de enero, que íbamos a entrar a Guatemala, aquel equipo que yo llevé, tal vez Caleb se acuerda, que llevé un equipo. Yo ya había puesto un encargado de La Paz, por ejemplo, un encargado de San Salvador. Yo ya llevaba encargados, creyendo, ¿verdad?, que sí eran, que habían entendido. Y cuando regresáramos de Guatemala, aquello se disipó. Y el pastor Denis Ascúnaga había ido. Él se afirma, Caleb se afirma tremendamente, poderosamente. Con mi esposo andábamos, mi esposo ya estaba encendido, y que venía a esa entrada del año pasado en febrero para Cuba. En nuestra iglesia comenzaron a cobrar vida. Por supuesto, el año pasado tuvimos una división y se fue un buen grupo de personas. Nosotros hace tiempo éramos 3 cultos, después 2 cultos, ahora somos
nada más un culto para reunir la gente en un solo culto. Y esto ha ido menguando. Sin embargo, la gente que ha quedado, tal vez no todos han podido entender, pero todos sus oídos espirituales han estado siendo descontaminados con la palabra, y hay muchos dignos. Se está haciendo la evangelización, se estaba haciendo, el evangelismo con el evangelismo de la Biblia, se están haciendo movimientos de la palabra, se están teniendo discipulados, casas de paz en varios lugares con nuestra gente. Hay gente nueva que ha estado llegando, que no se ha resistido al mensaje, a oír el mensaje de la palabra, y esto ha sido maravilloso, como hemos empezado a ver la obra de Dios en la iglesia, pero a la vez en la nación. Cuando nosotros regresamos de Guatemala y regresamos de Cuba, empezamos a armar un retiro con pastores y líderes. Llevamos, para ese momento, la pastora Patti no había ido a Guatemala y ella no había recibido mucho. Ella se apunta con sus líderes y ella fue a ese retiro, y tenemos las grabaciones. Ella terminó impresionada con el mensaje, y ahí encontramos realmente cómo la pareja se consolidó y cómo su iglesia, y ella ya va a dar testimonio, cómo su iglesia comenzó a cobrar vida, a transformarse de una manera impresionante. El pastor Caleb no pudo venir a Cuba, pero ya estaba encendido, y en sus redes sociales él comenzó a llevar la palabra, y fue como así como el pastor Kevin, que anda aquí con nosotros, oyó de esto. En unas reuniones de pastores, yo aprovechaba cualquier reunión de pastores para hablar del núcleo, para hablar del evangelio de la Biblia, y me encontré con el pastor Víctor Hugo, que él anda acá también, y lo invitamos con mi esposo a un café, a comer por ahí, y con su esposo le expusimos esto, ¿verdad? El evangelio, y que íbamos a tener un retiro. Él se expuso al retiro cuando fue la pastora Patti, y él ahí entendió. Él comenzó poco a poco, y él conoció al pastor Jorge, que él anda aquí con nosotros también, y fue así como el pastor Jorge llegó a esto. Y ahora, hoy por hoy, creo que hay un equipo, después de que 2, 3 equipos se terminaron, no eran podemos tener un equipo. Han habido pequeñas diferencias, sin embargo, sé que el mensaje nos tiene unidos. Estamos caminando en un mismo propósito, estamos creyendo que nuestro Señor Jesús el Cristo viene en nuestros días, y que vamos a ver esa venida de Él. Estamos apasionados. Ahora nos hemos organizado, y el pastor Caleb se está haciendo cargo de la zona oriental de nuestro país. Nuestro país tiene 14 departamentos, son 4 zonas, pero esas zonas tiene 14 departamentos. Esos departamentos, ahí están los municipios, somos 262 municipios. Es pequeña la nación. Yo creería, y comparado a otras naciones, El Salvador ya debería de conocer que Jesús es el Cristo, y la mayoría creer que Jesús es el Cristo, pero esto comienza a incendiarse. Así que esos 262 municipios conocerán, oirán y creerán que Jesús es el Cristo, porque ahí está la iglesia, en esos municipios. Entonces el pastor Caleb está a cargo de la zona oriental, que es la zona más lejana de nuestra nación. El pastor Jorge Cárcamo está encargado de la zona occidental. Los pastores Azcúnaga están encargados de la zona central, y pastor Kevin está encargado de la zona paracentral. Así que se está haciendo por diferentes medios. Yo no traigo fotos de los pastores con que nos reunimos, pero me he puesto de meta por lo menos al día reunirme con un pastor. Pero quiero decirles algo, y yo quiero que Cuba, que Venezuela sepa
lo que tienen en este momento y hay que aprovecharlo. Es la abundante gracia que Dios les ha dado, que sí hay un trabajo, por supuesto, pero que la gracia de Dios hace la gran diferencia para que los ojos y los oídos de los pastores, de los líderes, de las personas se abran. Hablamos y hablamos y hablamos. Nuestra responsabilidad es exponer el mensaje del Evangelio de la Biblia y la responsabilidad y la gracia que Dios pueda darle a las personas para que abran sus ojos. Así que voy a dejar ahorita a la pastora Patti, que la tengo acá, para que dé un testimonio. Al final van a ver unas fotos ahí de lo que se está haciendo, pero ella que hable un poquito de lo que su iglesia, de lo que sus vidas han sido impactadas. Dios bendiga, hermanos. La verdad que ha sido algo maravilloso. Cuando mi esposo y yo recibimos esta revelación, le doy gracias al Señor que los dos la recibimos, ¿verdad? Y nos cambió la vida. Entendí en ese momento que el Señor me venía preparando, porque yo me recuerdo que antes de conocer a la pastora Mabel, el Señor me había hablado y me había dicho que orara por unas conexiones divinas. Entonces yo empecé a orar, empezamos con un ministerio de intercesión. Antes éramos, y siempre nos reímos con mi esposo, éramos mensajeros sin mensaje, por ende, por no tener el verdadero evangelio, andamos ministrando maldición y muerte. Y tremendo, porque el Señor de repente me decía de que a él lo habían sacado de los púlpitos, y yo no lo entendía, sinceramente. Yo no lo entendía. No voy a venir aquí a querer impresionar a nadie, porque es la verdad, no lo entendí. Pero empecé a orar y me decía, ora por esas conexiones divinas. Y le dije yo a las hermanas que oráramos por esas conexiones divinas. De repente un empresario me invita para participar en evangelismo. William, ¿te recordás? Y de hecho ahí vi a Kevin, no me habló, les cuento. Perdón, a Caleb, no me habló, sin saber que un día íbamos a estar trabajando juntos. Y fue tremendo. Yo no me recuerdo qué es lo que yo dije, y me recuerdo que conocí al pastor Oscar, y él me dice, me parece que tú tienes que conocer a esta persona. Y ahí el Espíritu Santo me dice, estas son las conexiones. Pero en ese momento yo no me presenté, mandé a 2 líderes de la iglesia, fueron tres mujeres, y fueron. Para entonces el pastor Arnold ya regresaba a Cuba, y ellas lo conocieron. Cuando ellas regresan, me cuentan que me decía, ahí hay algo especial. Ahí hay algo especial. Hablamos con la pastora y me decía, hay algo especial. Hablamos con el pastor Arnold, pero ellas no me decían, solo me decían, son personas especiales. O sea, tienen algo especial, pero tienen que ir, pastora. Inmediatamente mi esposo, creo que en esa semana se comunica con la pastora Mabel, y nos presentamos, nos dice, tal día nos vemos, nos presentamos en su oficina, y ella nos empieza a exponer el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia. Nosotros fuimos impactados en ese momento, y mi esposo me decía, esto es. Y desde ese momento nosotros le dijimos a la pastora que contara con nosotros, pero todavía sabía que yo tenía que seguir siendo expuesta al evangelio. Y algo que dijo, creo, si no me equivoco, el pastor Cho, que no podemos decir que ya tenemos la revelación, que hasta aquí llegamos, sino que diariamente nuestros ojos son abiertos y Él se nos revela diariamente en nuestras vidas. Entonces fue tremendo, porque nos cambia todo el panorama. Y fue bien, miren, fue algo tremendo, porque yo tenía un ministerio de intercesión, y normalmente cuando no se tiene el evangelio, nosotros oramos así: amame, quereme, bendecime, añadime, multiplicame. Así orábamos. Llegaban las hermanas, decía que intercedíamos, pero orábamos por cosas materiales y físicas. Orábamos por la niña Juanita, que la sanara, ¿va? Que tenía temperatura.
Orábamos porque el banco nos aprobara un crédito. Ese era el ministerio de intercesión. Cuando somos expuestos al evangelio, es tremendo, porque y les voy a comentar esto, nos vamos al retiro. La pastora en esos días nos invitó a un retiro, pero antes de eso, mi esposo, el Espíritu Santo me dice que mi esposo tenía que viajar a Guatemala. Venía el pastor Cho y teníamos que, nos invitaron a los dos, pero no podíamos por la economía. Entonces, pero el Espíritu Santo me dice, es tu esposo quien tiene que viajar. Y él me decía, no, viaja tú, porque yo estoy trabajando. Todavía no teníamos claro, ¿verdad? Porque estábamos, ¿verdad? Mi trabajo, mi casa, mis hijos, ¿verdad? Y fue tremendo porque el Espíritu Santo lo impulsa a decirle a él que él tenía que viajar, y normalmente los hombres no hacen caso, ¿verdad? Pero empecé ahora y le decía, Espíritu Santo, revélale que él tiene que viajar, y le sale todo, le dan el permiso en el trabajo, Dios proveyó. Y fue maravilloso porque cuando él regrese me dijo, ya no vas a ver a Denis igual, él será mudado en otra persona. Cuando él regresa, yo recibo que él traía algo nuevo. Y fue tremendo. Él ese día creo que regresa, le tocaba predicar, testifica en la iglesia. Mi hijo fue impactado, mi hijo que se dormía en el baño, y nos confesó, cuando habían las prédicas, Cristian se iba al baño, y varias veces las maestras de escuela dominical me decían, el niño está dormido en el baño. El niño está dormido en el baño. El niño ese día fue impactado y empezó a llorar, y yo sabía, y empezamos los dos a llorar y nos veíamos y decíamos, Dios mío, esto es vida. Eso es vida. Pero a raíz de eso pasa algo bien curioso. Empieza la iglesia a dividirse, y empiezan a irse, y la mayoría fueron personas ya adultas, que dicen ellos que son viejos en el evangelio, ¿verdad? Pero a ver qué evangelio, porque solo hay uno. Y fue tremendo porque fue tan tremendo que empezaron interiormente ahí dentro de la iglesia a comentar, esa es herejía. Pero nosotros seguimos a los días, está el seminario, y la pastora me dice, hay un retiro y necesito que usted vaya. Y yo, obediente, porque sabía que yo ya había empezado a alimentarme, ya empezaba a recibir vida. Pero ahí en ese retiro mis ojos fueron, el velo fue quitado totalmente. O sea, ahí me afirmé verdaderamente. Y me recuerdo que fuimos con la líder de evangelismo, y cuando al mismo tiempo me recuerdo que nos pasó algo bien curioso. Nos estaban hablando del evangelio de la Biblia en ese momento, y nos quedamos viendo y empezamos a llorar, y yo le decía, Dios mío, perdónanos. Y yo me recuerdo que parece que fue en la noche y que apagaron las luces, y nosotros nos tiramos al piso con esta joven y empezamos a pedir perdón, y le decía, perdónanos. Y ahí podíamos decir, no sabíamos lo que hacíamos. O sea, estábamos predicando maldición y muerte, éramos mensajeros sin mensaje, porque no teníamos el mensaje. Y desde ese momento mi vida, de verdad, ahí verdaderamente cayó el velo. No les voy a decir, sí fui confrontada anteriormente, ya empezaba, yo decía que hay algo más, y sigo, y quiero más. O sea, eso es algo lindo, maravilloso. En ese momento, cuando yo regreso, empezamos a seguir testificando con el mensaje, y nos dimos cuenta que la gente se iba yendo de la iglesia, y había momentos que, quieras o no, yo decía, Dios mío, vamos a quedar solos. Pero un momento donde entendí, cuando Pablo decía que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios, ya mis sentimientos no prevalecen, sino la voluntad de Dios. Y cuando ya tus sentimientos no prevalecen, sino la voluntad de Dios, tú obedeces, te afirmas al pacto, te aferras al pacto y permaneces en el pacto. Por eso es que no es solo de levantar el dedo, porque muchos han levantado el dedo, pero al poco tiempo van escondiendo hasta la mano.
Y cuando tú verdaderamente crees, permaneces en el pacto y sigues adelante, porque tus sentimientos no prevalecen contra la voluntad de Dios, porque tú obedeces a Dios. Y fue maravilloso. Ahora me dijo una hermana hace poco, la pasó por un tiempo, cuando no tenía el mensaje yo quise renunciar, porque yo no entendía que yo me bajaba del púlpito y llegaba a llorar a mi casa. Y yo decía, antes todavía no había recibido la revelación. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, yo decía, a ese yo siempre, yo agrado al Señor, yo ayuno, yo oro, yo alabo. ¿Qué pasa, Señor? Si yo, ¿verdad? Mas no sabía que el yo tenía que desaparecer. Porque cuando el mensaje de la Biblia llega, cuando el verdadero evangelio llega, el yo desaparece. Ya no somos nosotros, ya no es nuestro sueño, sino el sueño de Dios. Ya no es nuestra agenda, sino la agenda divina de Dios. Es el propósito de Dios en nosotros, es la vida de Dios en nosotros. Y por ende obedecemos, no porque alguien nos imponga algo, sino porque sabemos que somos de Dios. Y por ende obedecemos a la voz de Dios. Sus ovejas oyen su voz y ¿qué dice? Le siguen y le obedecen. Le obedecen. Y solo escuchan la voz del pastor. Así es que si los que se fueron no eran ovejas, porque no escucharon la voz de Dios y no permanecieron. Y una hermana me dijo, en un tiempo yo la vi que usted quería, cuando no tenía el mensaje, rendirse. Claro, si estaba muerta, ¿cómo no me quería rendir? Le dije, pero ahora tengo vida. Y esa vez ella me dijo, si usted, porque ya no quería predicar. Y le decía, yo no, es que yo no sé qué me pasa, yo vengo del culto, predico, motivo a la gente, porque los motivábamos a la gente. Y fue tremendo porque ella hace poco me dijo, yo en esa época me quise ir, ay, si ahora se quiere ir, yo le digo que le vaya bien, porque ya mis sentimientos no prevalecen contra la voluntad de Dios. Ahora, si usted verdaderamente ha creído en Jesús el Cristo, usted va a permanecer. Y gracias a Dios, los jóvenes, la mayoría de los viejos se fueron, pero pasó algo maravilloso. Dios empezó, el Espíritu Santo empezó a traer jóvenes. Mi hijo recibe el mensaje. Él, cuando viene el pastor Par, se termina de afirmar. Mi hijo, Dios lo levanta, tiene 15 años. Cuando yo vi a Mauri, solo me recordé de él. Y él me dijo, si vas a Cuba, mami, te pon atención, trae, o sea, absorbe todo lo que te den y lo traes, me lo das. Y él se levanta, la gracia de Dios en él le ha abierto puertas, empieza él a tocar el piano, empieza a cambiar todo, la alabanza, sabía, ya no es para nosotros, ¿verdad? Es para él, todo se empieza a alinear al propósito de Dios, la oración, la alabanza, todo. Ya nada para el hombre, todo para Dios. Y mi hijo entra con la joven de evangelismo. Muchos de ellos, de estos jóvenes que fueron esa vez que vino el pastor Par, se afirmaron y fueron bastantes. Ellos ahora entran a zonas, allá predominan las pandillas, hay zonas donde no pueden entrar jóvenes aunque no anden en pandillas. Ellos entran, entonces la policía investigó porque ellos pueden entrar y pueden salir. Y ellos dicen, es que el problema ya no es problema, porque el problema, la muerte ya no es problema para ellos. Aunque hay papás que no han recibido la revelación, dice, para nosotros es un problema, pero es porque están muertos. Entonces ellos entran a esas zonas. Un joven que andaba en las pandillas y era uno de los que extorsionaba la zona donde nosotros estábamos, recibe el mensaje, se afirma cuando viene el pastor Par, si él es cristiano, se afirma cuando viene el pastor Par, hoy anda testificando. Y comentarles que él les da el mensaje a su familia, la familia está involucrada también en cosas ilícitas, les da el mensaje y ellas lo insultaron todo, llegaron un tiempo a la iglesia, pero fueron confrontados con el verdadero evangelio, se van y nos insultaron a su hijo, le dijeron que se podía ir y él dijo que estaba dispuesto a irse. Pero tremendo, en esa semana las agarran a ellas están presas, ahora quieren el verdadero evangelio. Me mandaron salud y dicen, hoy queremos ese evangelio, hoy te entendemos, hijo, porque cuando agarran a la mamá y a la hermana de ella, a él lo apartaron y le dicen, no, hijo, no venimos por ti, venimos por ellas. Y él sigue testificando a pesar de todo lo que le pasó.
y le dijeron las familiares: tú eres un insensible, no te hemos visto llorar. Y le dice: lo que se siembra se cosecha. Y gracias a Dios, él le llega la revelación antes. Mi hijo con la líder de evangelismo y varios jóvenes van por las casas. Mi esposo y yo vamos por los templos, entramos al departamento de Cojutepeque. Mientras ellos tocan las casas, nosotros vamos a los pastores. De hecho, cuando lleguemos de acá, ya hay seminarios que ya están, nomás llegue. Era necesario que yo viniera porque sigo recibiendo. Y entramos a la zona de San Marcos, donde dice que es contraria con la zona donde nosotros estamos. Ahí entraron los jóvenes, hemos dado movimientos de la palabra, hemos encontrado personas dignas, y me quedo corta para decirles todo lo que el Señor está haciendo. Y sabemos que es el Espíritu Santo que testifica a través de nosotros, y que esa obra es de Dios, no es de nosotros. Y nosotros nos movemos nada más en obediencia, pero es el Espíritu Santo quien convence y quien testifica. Nada del hombre, todo es de Dios. Así es que darle gracias a Dios, darle gracias al Señor. Bendecimos la vida de los hermanos de Cuba y de todas las naciones. Gracias al pastor Cho, al pastor Par, a todos ustedes, porque nos han traído vida. Y vida, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Hoy somos portadores de vida, y ahora podemos dar vida a otros y vida a las naciones. Gracias, bendiciones. Ahora el pastor Caleb va a compartir. Me ayuda, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido de bendición venir a Cuba. En poco tiempo quiero compartirles que cuando yo recibo el Evangelio, yo no había recibido el Evangelio, venía predicando a los jóvenes en escuelas de allá en El Salvador, pero solo lo que predicaba era motivación y liderazgo. Cuando yo escucho el mensaje del Evangelio, ahí verdaderamente yo nací de nuevo, porque no me faltaba esto, esa era la vida. La pastora me lo comparte, pero durante un tiempo ella me anduvo correteando y me decía: han venido unos hermanos de Corea acerca de la evangelización mundial, y yo orgullosamente y vanaglorioso, yo dije: yo les puedo enseñar a ellos evangelismo, porque el ministerio era de evangelismo, se suponía que yo tenía eso. Entonces por eso yo no atendía a las llamadas de la pastora, porque yo no me interesaba eso. Pero se fueron los hermanos coreanos, los de Cuba, y la pastora en la oficina me comparte esto, me enseña acerca del evangelio en la mujer samaritana, y yo definitivamente ahí yo recibo la vida. Yo le pedí los materiales y fui a compartir esto a las personas, a los jóvenes. Y yo recibo esta vida. Yo no entendía muy bien, yo quería comerme todo. Dios me permite levantar líderes como directores del ministerio en diferentes departamentos de la nación. Habían 5, había una sede en República Dominicana, en Italia. Yo quería que todos ellos recibieran el mensaje, pero no lo recibieron, solamente 2. Se desintegró el imperio que yo quería tener, porque yo definitivamente quería ser famoso, ¿ya? Así como en el corazón de muchos pastores quizás había eso de querer ser famoso, de querer ser grande, que Dios te usara y todo, pero en realidad eso me lo quitó el Señor cuando fui a Guatemala, porque cuando dije yo recibo el mensaje de Jesús el Cristo, digo, con este mensaje me voy a hacer más famoso, dije yo. Entonces, pero cuando en Guatemala ahí se quebrantó todo, ahí yo morí a mi ministerio, me morí a todo. Entonces ya no se trataba de mí, se trataba de la evangelización mundial, que es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios. Entonces yo recibo este mensaje, yo quería comerme todo. Se comenzaron a hacer seminarios junto con la pastora. En esos seminarios aparece el pastor Jorge Cárcamo,
de más de 60 personas que fueron en ese seminario, solamente el pastor Jorge Cárcamo recibe el mensaje. Lo dejamos tirado al pastor Jorge Cárcamo, no le dimos seguimiento, no teníamos todavía eso de que hay que dar la vida por el digno. Pero después el pastor Jorge Cárcamo viene, se incorpora y está en el equipo para poder darle tiempo a los hermanos. A mí me toca la zona oriental. La zona oriental son 4 departamentos. Es bien pequeño. El Salvador son 21,000 kilómetros cuadrados, más de 7 millones de personas. No podemos comer, somos 8 pastores que hemos recibido el Evangelio. Eso es fácil de evangelizarlo. Entonces, bueno, en todo esto hay mucho que contar, que me gustaría contarlo, pero me gustaría dar el tiempo a los demás. Nosotros me gustaría que pasaran las fotos. Amén, amén. Sigue, hermano. Bueno, no se ve bien. Sigue, hermano. Bueno, ahí está Kevin. Bueno, Kevin después va a hablar. Ahí le está compartiendo el Evangelio a un cantante de España. Sigue, hermano. Ahí uno de los discípulos está compartiendo el Evangelio, un seminario que fuimos. Sigue, hermano. Ahí estamos yendo a las casas a hacer evangelismo, a buscar al digno. Ahí estamos en una iglesia en Chalatenango donde compartimos el Evangelio. Nos dividimos a toda la iglesia para compartirles el Evangelio, y los discípulos le compartimos. Es un pastor influyente en la zona occidental que le compartimos el Evangelio. Ahí está Kevin compartiendo ahí en Zacatecoluca con un digno que se encontró. Esto es una nueva familia que encontramos y le estamos dando el seguimiento de la palabra, el movimiento de la palabra. Ahí estamos en una radio secular que se escucha en toda la nación. Y ahí se encontraron unos contactos también para poder llevar el mensaje. Esa radio, hasta ahí quedamos. Vamos a presentar un video. Esa radio se abrió porque hay uno de los discípulos que se llama Manzano, que hizo una canción en rap que se llama Jesús el Cristo, y se han abierto puertas en radios, en colegios. El próximo año vamos a estar en 50 liceos compartiendo el Evangelio. Ahí mismo está. Sí, la canción tiene el mensaje. La canción se llama Jesús el Cristo. Allá está, se llama Jesús el Cristo. Sí, es eso. Y ese video lo hicimos nosotros. Espero que se escuche. Ahí. Volver.
Otro video que está ahí, otro video. Amén. Eso es parte de los jóvenes que tienen esta pasión de llevar este mensaje y pues nosotros trabajamos en colegios, escuelas, también visitamos pastores y estamos, nuestro corazón arde por esto y pues esto prácticamente en mi lado yo quisiera darle el espacio a Pastor Kevin, por favor. Pastor Kevin, venga, aquí. Sí. Amén. Dios les bendiga. Jesús es el Cristo. Estamos alegres de estar aquí y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con nuestros hermanos cubanos. Yo hace más o menos un año y unos cuantos mesecitos también recibí el mensaje. Como decía Caleb, creo que yo nací en una generación donde todos los jóvenes quieren ser famosos, aparentemente quieren ser levantados por Dios, pero en realidad tal vez buscamos algún anhelo en realidad que está en nuestro corazón. Y eso era lo que yo en realidad buscaba. Yo lo que quería quizás era ser un conferencista internacional, pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Siempre. Pero quizás eso era mentira. Entonces empezamos a fundar una iglesia en la zona central donde estábamos y en más o menos un año y medio llegamos a ser la iglesia más grande de toda la región y yo estaba ahí, ¿verdad? Viviendo ese sueño o todo lo que el joven en ese momento quería. Pero de repente yo veía que yo había trabajado con Caleb, el hermano era bien pagano antes, ¿no? Traía, artistas y todo esto, entonces trabajamos una vez y ahí quedamos contactados y todo esto, pero yo veía que él publicaba cosas en Facebook y publicaba cosas y eso iba en contra de lo que yo quería, pero yo sabía que eso era verdad. Hablaba de que los pastores querían hacer sus reinitos y un montón de cosas y decía, me molesta, pero sé que es verdad. Y yo le daba like, ¿verdad? Pero yo no quería nada de eso, solo estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Entonces, una vez me mandó el video de Mu. Y yo me acuerdo que él me lo mandó, yo lo revisé y no sé aquí, pero allá las iglesias dan un mensaje de 20 minutos, lo demás es todo, alabanza, para que la gente se sienta bien, ¿verdad? O algo, y era 15, 20 minutos el mensaje. Cuando yo vengo a ver el mensaje de Mu era de 1 hora como con 15 minutos. ¿Usted cree que yo lo quería ver? Yo no lo quería ver.
Y entonces yo lo vi, yo dije, ay, ahí lo veo después. Y él me escribía y me escribía de repente, ¿ya lo viste? Y yo, no he tenido tiempo, no lo quería ver. Entonces, una vez, era como a eso de la 1 de la mañana más o menos, creo, cuando en realidad yo puse el mensaje. Yo tenía sueño y dije, más o menos lo voy a ver de qué se trata. Y de repente él empezó a hablar y yo creo que por primera vez en mi vida yo escuché en realidad que Jesús era el Cristo. Yo sinceramente no entendía todo lo demás, todo lo demás que decía, hablaba de rey, sacerdote, profeta, de ungido, un montón de cosas que en realidad decía, pero que en realidad conocía Jesús es el Cristo. Era algo que golpeaba mi vida, porque en realidad decía, en realidad Jesús es el Cristo. Y no lo recibí completamente, no lo recibí bien. Lo único que recuerdo fue publicar en Facebook, Jesús es el Cristo, porque sabía que eso era verdad. Y yo trataba de transmitirlo a los demás, pero me costaba, no podía. ¿Y cómo es? Es que no sé muy bien, solo sé que Jesús es el Cristo. Yo sé que esto es verdad. Yo no vivo en la capital, sino que yo vivo en la zona central de El Salvador. Entonces estaba tan inquietado que yo viajaba de ahí a la capital solo para hacer 2 o 3 preguntas, porque yo quería saber más. Yo anhelaba saber más. Entonces 2 o 3 preguntas, no teníamos claro el mensaje. Y de repente me preguntaban, ¿pero cómo es? Yo no sé bien cómo es, pero esa es la verdad. Y sinceramente yo veía como todas mis expectativas de ser un cristiano favorecido de Dios, o tener el favor de Dios para que me levante y me lleve a las naciones según uno, ¿verdad? De una manera equivocada, de una manera errónea, se iba destrozando, se iba cayendo. Yo veía que todo eso se iba quitando. Yo caminaba por las calles a veces y de repente lloraba de la nada y yo decía, ¿pero por qué? Y sinceramente yo no hice un esfuerzo por creer, yo hice un esfuerzo por no creer. Yo decía, esto es una secta, esto es mentira. Y iba a los seminarios, fuimos a Mira, a un seminario, y yo escuchaba a los hermanos y decía, sí, es verdad, pero tienen medio verdad, pero algo de esto, creo que, no sé, quieren hacer algo. Yo estaba trabajando con Asambleas de Dios y yo tenía miedo de predicar el mensaje. Una vez me invitaron a predicar y me dijeron, ¿ya escuchaste a unos que andan predicando que Jesús es el Cristo? Y yo ya había escuchado ese mensaje, ¿verdad? Y yo dije, sí, no, pero cada quien predica como quiera. Yo dije, ya no me van a volver a invitar, ¿sabes? Y todo esto, pero en realidad pensaba y decía, yo ya escuché esto. Yo ya escuché que Jesús es el Cristo. Y como 2 meses pasé, o más o menos 2 meses y medio tratando de comprenderlo, hasta que un día yo dije, yo voy a empezar a predicar este mensaje. Y lo prediqué en mi iglesia. Lo prediqué una vez, lo prediqué 2 veces. A la tercera vez que lo prediqué, llegaron 3 matrimonios a la iglesia de una y me dijeron, hasta aquí llegamos, creo que predica lo mismo y ya está, y que no sé qué. Y yo, pues bueno. Y de repente éramos más o menos unas 85 personas por ahí, casi 100. Y de repente teníamos 50, pues toda la gente se fue y no quería escuchar que Jesús era el Cristo, porque nosotros dábamos un mensaje motivacional, ¿sabe? Y vas a recibir esto. Yo no sé cómo usted ha venido a este lugar, pero Cristo puede hacer algo en su vida. Cristo va a hacer esto, Cristo le va a dar lo otro y esto y lo otro. Y yo decía, amén, gloria a Dios, yo recibo esto y un montón de cosas. Pero cuando yo empecé a predicar que el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios, ese es tu único problema. Y la única solución es creer que Jesús en realidad es el Cristo, es el ungido de Dios. Y la gente empezó a irse. El que nos supervisaba, yo les expuse el evangelio y dijo, no, este está en otra cosa. Me sacaron de donde yo estaba. Ahora somos 15, nada más, de todos los que estamos, pero 15 que en realidad quieren hacer la evangelización mundial. 15 de verdad que han recibido el evangelio y que quieren hacer la evangelización mundial. Pero aún así yo seguía predicando, pero ¿sabes? A veces uno tiene el mensaje, pero no tiene eso de querer dar la vida por el evangelio y decir, en realidad mi único anhelo es hacer la evangelización mundial. Llegó el pastor Lenin en enero y habló sobre el pacto. Yo había dado el pacto, pero yo en realidad a veces podemos nosotros con nuestro entendimiento, con nuestro raciocinio, podemos entender las 2 elecciones, pero otra muy diferente es que tengamos claridad y que nosotros la hayamos recibido. Otra muy diferente es decir, en realidad yo creo en el pacto, yo voy a hacer la evangelización mundial porque creo que Cristo va a venir en nuestros días. Entonces cuando empezó a hablar y hablaba que José dio testimonio con sus huesos que quería que lo llevara allá porque ahí los iba a visitar Dios, y habla de Abraham y habla de Isaac y de Jacob, y por eso es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque es la misma promesa que les hace a los 3. Y yo empecé a decir, y de repente nos invitó a que fuéramos a Honduras y a Nicaragua y fuimos con él. Y entonces empezamos a ver cómo en realidad
la evangelización mundial es una obra de Dios, porque no llevábamos agenda y Dios empezó a abrir las puertas, radios, canales de televisión, las iglesias, y entonces yo veía cómo en realidad Dios estaba haciendo todas las cosas, Dios estaba acomodando todas las cosas. Regresamos y todavía en realidad no hacía la evangelización mundial en mi país como debe de ser. Yo admiro a los hermanos cubanos, no se cansa, esta gente no se cansa. Esta gente ve a cualquiera en la calle y va, hermano, quiere conocer, ahí va, aquí hermano, quiere, y ahí va, y queriendo hacer la evangelización mundial a toda hora, a todo tiempo, en todo lugar. Hay unos hermanos, a mí me tocó en la zona de Holguín y yo veía de que los hijos estaban enfermos y dejaban a los hijos con sus madres para ir a hacer la evangelización mundial. En realidad había dos hermanos un hermano que tenía neumonía, los dos hijos, y los dejaba ahí, otros que estaban en el hospital, pero ahí andaban haciendo la evangelización mundial. En realidad lo han dejado todo. En realidad están crucificados con Cristo y se han negado a sí mismos para hacer la evangelización mundial. Entonces yo decía, esto es lo que en realidad nosotros debemos de creer y dar la vida por este evangelio, porque entonces tenemos un propósito en nuestra vida. Entonces todavía regreso y después tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica, y ya voy a terminar, no me quiero tardar mucho. Y en Costa Rica perdí algo, no está muy bueno. Okay. Es que Mu decía, tal y tal cosa, y decía, lo que sea mejor para la evangelización mundial. Y de repente, tal y tal cosa, lo que sea mejor para la evangelización mundial. Entonces, de primero nosotros lo veíamos como algo de, que no sé qué, pero en realidad comprendimos de que cada cosa que nosotros hagamos debe de ser lo más conveniente para la evangelización mundial. Cada decisión que nosotros tomemos debe de ser lo más conveniente para la evangelización mundial. Entonces, a visitar pastores y a todo esto. Después predicamos en Costa Rica, estábamos en Buenaventura, algo así, ¿no? San Carlos Quesada, perdón. Entonces, de San Carlos Quesada nos echaron porque el pastor dijo que esto no era, y la agenda se terminó. Después nos fuimos a San José, a Alajuelas, a la parte de San José, Costa Rica, y ahí una pastora le expusimos el evangelio, pero la pastora no es que recibió, pero dijo que nos iba a dar donde hospedarnos, y no solo nos dio donde hospedarnos, sino que también nos dio comida durante muchos días. Entonces le expusimos el evangelio, visitamos pastores, pero esta pastora no recibió ahí. Regresamos a El Salvador y ahí hicimos un retiro, y esa pastora llegó a El Salvador, y hasta que llegó a El Salvador ella recibió el evangelio y llegó con unos líderes, y uno de sus líderes decía de que en la noche a él le habían cambiado la Biblia. Dice que alguien llegó de seguro y le cambió la Biblia, porque ¿cómo es esto si esto no estaba aquí? ¿Cuántas veces está que Jesús es el Cristo y yo no lo había podido ver? Es que tanto es el ataque del enemigo de que el mensaje es claro, pero la gente no lo puede ver, que es lo que en realidad quiere hacer, ¿verdad? Tapar el evangelio. Entonces, y creemos de que ella puede hacer la evangelización mundial en Costa Rica, que ella puede salvar su país también. Y pues últimamente hemos estado haciendo seminarios en varias partes del país, visitando pastores, pero aún así, antes de venir, Dios puso algo en mi corazón mediante una prédica del pastor Park, y en realidad no había comprendido en realidad qué es encontrar al digno. Uno va y a veces predica a lo loco, ¿verdad? A ver, que abarcar todo lo que puede, pero hemos de encontrar a uno. Entonces, en mi región, yo lo que intenté hacer antes de venirme era ir por cada municipio para en realidad buscar cada pastor de ahí, y ir a visitar a cada pastor, nos íbamos para otro, a cada pastor. Entonces, yo creo que El Salvador en un año puede ser evangelizado completamente, y ya después dedicarnos a todo el mundo, pero yo espero que para la otra vez que nos reunamos yo puedo decir que más del 50% ese día El Salvador ha sido evangelizado y han escuchado que Jesús es el Cristo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Cárcamo, hermanos, y para mí fue una tremenda bendición que el pastor Víctor Hugo me invitara a un seminario de 3 días. Para mí, hermanos, quizás llevaba la segunda lección cuando el Señor me despedazó. Y le doy gracias al Señor por su inmensa misericordia, porque
al que más se le perdona, más agradece, ¿verdad? Y yo soy uno de esos, hermano. Para mí no fue tan difícil entender eso. De una, hermano, yo recibí el mensaje y bueno, yo me puse a las órdenes de la pastora Mabel inmediatamente. Y posteriormente, hermanos, nomás salí del retiro. Yo quería comerme El Salvador, hermano, y no sabía cómo hacer. No me dieron un seguimiento en discipulado ni nada de eso. Quizás estábamos en ese momento con esa debilidad en El Salvador, y es por eso que ahora encontramos un digno, hermano, y comenzamos a dedicarnos y a entregar la vida por el digno que encontramos. Y les aconsejo pues de que si vamos predicando, encontramos al digno, paremos y dediquémosle tiempo, porque ese nos va a ayudar y nos va a minimizar el trabajo en la zona en que nosotros estemos. No hallaba cómo hacer, hermanos, y lo primero que hice fue ir a todos mis amigos pastores, las promociones que nos graduamos, y ellos se reían porque me decían: ¿qué te pasa, Jorge? Si esto lo vimos allá en primer año, en segundo año. No entendían, pues, si yo sentía que yo quizás era el que no podía transmitir bien el mensaje, y me sentía muy débil en eso, y comencé a meterme en las redes, hermano, a buscar información, y al primero que encontré fue al pastor Arnold. Fueron los primeros videos que yo tuve la oportunidad de ver. Después de Mu, después me di cuenta que existía el pastor Cho. Y así sucesivamente me fui llenando del mensaje, hermanos, y compartimos con los hermanos en El Salvador, y me le pegué a Caleb, que él es el que quizás en su momento andaba más activo. Y bueno, comenzamos a predicar, hermanos, y Dios ha tenido la misericordia conmigo, hermano, de que, bueno, yo nunca había salido de mi país, jamás había salido de mi país, y no tenía la expectativa de salir de mi país. Pero en enero, hermano, hicimos la primera incursión a Nicaragua y Honduras, y de ahí, hermano, he conocido 6 países ya con de enero de este año para acá he salido a 6 países. Nos esperan en Belice, nos esperan, hermano, en Panamá, y Dios ha estado abriendo puertas increíblemente. Hemos estado dando seminarios en todas las partes, hermano, a todos los pastores, amigos míos. He ido a muchas iglesias y a muchas partes, hermano, y yo no comprendo por qué muchos decimos que tenemos la revelación, hermano, y no estamos haciendo la evangelización mundial. Y yo quiero que meditemos en eso, porque sé que la revelación, hermano, es algo progresivo. La revelación es algo progresivo. Y muchos no tenemos en cuenta el pacto por el cual Adán y Eva cayeron. Y el pacto en el cual nosotros nos tenemos que mantener es la evangelización mundial. Y si no la estás haciendo, hermano, que levantás el dedo y decís que Jesús es el Cristo, estás fuera. Así es de que debemos nosotros de ver en nuestro corazón si realmente, hermano, estamos dando ya la vida por esto. Y también a mí me hizo sentir miserable, hermano, por el trabajo que estábamos haciendo en El Salvador, cuando escuché al pastor Hidalgo, cuando escuché al pastor Bermúdez, cómo ellos estaban trabajando sus zonas, cómo ellos estaban avanzando. Y sí hubo un antes y un después de su llegada a nuestro país, hermano. Eso llegó a fortalecernos y comenzamos a salir más, no solo en nuestro país, sino que fuera de nuestro país. Dios nos ha dado esa oportunidad. Y unas palabras que yo las quiero repetir, que me las dio el pastor Park, Dios le bendiga. Él dijo: cuando tú hagas de este mensaje tuyo, cuando este mensaje pase por tus venas, cuando tú vivas y te entregues por este mensaje, entonces Dios te llevará a las naciones. Y realmente así ha sido, hermanos. Realmente así ha sido. Ahora, así brevemente, quiero comentarles, hermano, que nos esperan, nomás llegamos de El Salvador, queremos ir a firmar a los dignos de Costa Rica, del 21 al 28 de octubre. Del 1 al 20 de noviembre, hermano, tenemos una entrada a Nicaragua,
La primera semana la tenemos con 120 pastores de las asambleas de Dios. La segunda semana, hermanos, la tenemos con 100 pastores en la zona central, en Sandino y otras zonas aledañas, donde nos han pedido que hagamos campañas al aire libre, seminarios. Y también tenemos la primera entrada, bueno, el pastor David fue a Belice, pero vamos nosotros, hermano, en la primera semana de diciembre. No tenemos los recursos, hermano, para hacerlos, pero sí tenemos la voluntad, el deseo, la gana de hacerlo, y sabemos que Dios, hermano, va a proveer, y lo importante es que nos dispongamos. Yo les he dicho a los hermanos de Cuba de que no importa la situación, no importa la economía, no importa nada, sino el hecho que deseemos hacer esto para el Señor, porque Él se encarga de proveernos, hermano, y Él se encarga de que podamos hacer la evangelización mundial, porque esta obra no es nuestra, esta obra es de Él. Jesús es el Cristo, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, en este día. Mi nombre es David Ruiz, soy esposo de Mabel, quien es la representante del Salvador. Yo soy nada más ayuda de aprendiz de ella. Pero ahí estamos. Bueno, yo quizás doy gracias a Dios infinitamente, porque la gracia de Dios realmente es abundante en mi vida, y yo quizás soy el que menos merezco esa gracia aquí en todo este lugar, porque sinceramente Dios pues me persiguió para que yo recibiera esta revelación, así lo puedo determinar, ¿verdad? Yo tardé 8 meses en recibir esta revelación, y mi esposa fue la primera vez ahí en febrero de ese año 2015. En mi persona pues no fue así. En ese mes de febrero estuvo todo el equipo de Corea y predicaron casi todos los pastores de Corea ahí en nuestra iglesia, y yo me quebrantaba y oraba porque decía, sí es cierto, pero no lo recibía, y tenía muchos argumentos en mi mente y en mi corazón, porque había seguido a grandes hombres, entre comillas, ¿verdad?, apóstoles, etcétera, y andaba en lo del reino, y yo le decía a mi esposa, pues, sí, es que Jesús es el Cristo, y tú vas al cielo y yo también, pero yo ando en el reino, ¿verdad? Así es que, tranquila, los dos vamos a llegar al cielo. Pero estaba bien equivocado, pues, no había entendido el evangelio de la Biblia. Así que, con paciencia, pues, ella estuvo ahí todo ese año, prácticamente como una sola golondrina, queriendo hacer veneno en la iglesia, pero creo que todos esos 8 meses, yo creo que si creyó una persona de todas las 300 personas que teníamos ahí, fue mucho, unas 2 quizás, los muchos creyeron, y el principal, su esposo, ni creía y casi se oponía, pues era tremendo. Así que gracias a Dios por mi esposa y la fortaleza y el carácter, que no desmayó y siguió con el mensaje todos esos 8 meses. Luego, bueno, en el mes de julio de ese año llegó el equipo de Cuba a mi casa. Pues tuvimos el honor de tener al pastor Arno, el pastor Héctor, ahí en mi casa hospedados. Y todos los días desayunábamos juntos, y ellos me evangelizaban con el mensaje y me hablaban y todo, pero ya me estaban cayendo mal, ¿verdad? Porque ya tanto que me hablaban y no me entraba, pues. O sea, yo no creía, mis dudas eran más fuertes y más argumentos. Bueno, pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para no hacer largo esta parte, en el mes de octubre mi esposa me dice que visite la nación hermana de Colombia con el pastor Bermúdez ahí, y estuvimos ahí en Yopal, ¿verdad? Bendigo esa ciudad de Yopal, porque ahí en Yopal íbamos a estar 12 días. Y al tercer día, hermanos, después de estar en conferencia desde las 8 de la mañana hasta de las 10 de la noche, que en cada conferencia con todos los pastores de Corea, ahí tuve el honor, pues, de estar siempre con ellos. Escuchaba sus mensajes, pero solo duraba 15 minutos despierto. De ahí los otros 45, una hora, me dormía prácticamente. Entonces, al tercer día yo dije, Señor,
si tú quieres que yo crea que Jesús es el Cristo, voy a renunciar a mis argumentos, voy a renunciar a todos mis pensamientos negativos y dámelo. Y en ese mismo momento, hermanos, por la pura gracia de Dios, fue que recibí la revelación en el mes de octubre del 2015. Y bueno, comencé a correr, a apoyar a mi esposa en El Salvador. Tuvimos la bendición de estar en febrero del 2016 aquí en Cuba, y eso para mí fue una experiencia, porque estuve todo el mes aquí, estuvimos en Las Tunas. No sé qué tiene Las Tunas, pero siempre que vengo aquí a Las Tunas me enfermo de gripe, ¿verdad? Es la bienvenida que me da Las Tunas, pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Lo bendigo en Las Tunas. El problema ya no es problema, ¿verdad? Así que estuvimos en La Habana y tuvimos la bendición de compartir con muchos pastores que ahora, pues ver la bendición que ahora son los líderes de ustedes, son los que les han ganado, los que han llevado el mensaje y los que están haciendo la evangelización mundial en esta nación. ¡Wow! Eso es, y ver realmente el crecimiento en tan poco tiempo que ha tenido esta nación, y la velocidad y la gracia que realmente de Dios está abundando, porque si ustedes han podido notar en todos los testimonios que han dado mis hermanos en nuestro país, yo en este año nada más le he hablado a más de 50 pastores entre grupos y personalmente, amigos, no amigos, lo que sea, y de todos esos, pregúntenme si hay un digno de esos 50 pastores que les he hablado, hemos testificado en iglesias, en vigilias, en todo lugar. Bueno, nada, no ha habido una respuesta, pero aquí en la nación de Cuba, yo me fui impresionado el año pasado que en Camagüey dimos ese seminario como a 150 personas, pastores y líderes, y cuando hicimos la selección, como 15, 17 personas se fueron para La Habana, y cuando les preguntamos, bueno, ¿están listos para irse para La Habana? Luego de 3 días de estar con ellos en el seminario, día y noche, y les dijimos, ¿quieren irse ahora al tercer día para La Habana con nosotros a los últimos 3 días a estar allá? Y todos dijeron, sí, amén. Impresionante, eso jamás va a suceder en una de nuestras naciones, ¿verdad? Eso es impresionante, solo en Cuba realmente. Entonces yo dije, algo hay aquí en Cuba que no hay en otra parte, y por eso Dios le va a usar, y por eso la bendigo a Cuba. Amén. Realmente, y bendigo a sus pastores, a cada uno de ellos. Así que, hermanos, bueno, tuve la oportunidad ya para concluir mi parte de este año, en el mes de julio, visitar Belice. A mí me gustan las motocicletas grandes, ¿verdad? Tengo 2 motocicletas, una Honda y una Ducati, y para los que les gustan las motos, y en una Honda me fui para Belice, 750 kilómetros, y estuvimos predicando. Ahí hay unas fotos, bueno, ahí están, estuvimos ahí, perdón, solo estuvimos 2 días allá, y estuvimos compartiendo en una iglesia, pero realmente no pudimos encontrar ningún interesado, solo algunas personas que sí nos escucharon, pero no, se necesita realmente más tiempo. Esto ya es en Guatemala. Un mes después fuimos a tocar puertas a la ciudad de Guatemala, porque yo entiendo que la ciudad de Guatemala es como unas 10 veces el San Salvador. Es inmenso, es enorme, pues. Recorrimos zonas para arriba y para abajo, y bueno, solo recorrimos quizás un 1% de la ciudad, pero gracias a Dios allí hubieron un par de pastores que ahí están en la foto, que están interesados. La foto de la superior derecha, el pastor Freddy Mayen está listo y dispuesto para recibir un seminario, y el pastor Carlos Ríos en la foto de abajo también está listo ya para seguir escuchando el mensaje. Se abrieron y dijeron, sí, lo queremos, lo deseamos. No puedo decir que son dignos completamente todavía, pero sí quieren seguirse exponiendo. Así que pues ahí en la iglesia pues seguimos haciendo el mensaje y la evangelización mundial en nuestros días, y damos las gracias a Dios por todo lo que ha pasado en Cuba, y hemos entendido pues todo lo que está sucediendo, y vamos a correr con esta velocidad que ustedes tienen, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Un saludo del pastor Víctor Hugo, que aquí está con nosotros también. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Verdaderamente es un privilegio enorme que Dios esté haciendo una obra especial en nosotros, porque verdaderamente si Él no fuera
la gracia de Él en nosotros sería un poco difícil. Y lo digo difícil porque verdaderamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, solamente Él podría hacerlo. Cuando el mensaje llega a mi vida, yo estaba prácticamente, tengo 20 años de estar trabajando en el ministerio, en 3 diferentes iglesias, en las cuales Dios me permitió pastorear, pero en la última donde estaba, es cuando Dios me alcanza. Dios me permite conocer a la pastora Mabel y a través de ella me invita a ese retiro. Y bueno, dije yo en mi pensamiento, bueno, voy a ir a ver qué aprendo más, ¿verdad? Porque yo pensé que era un conocimiento más, ¿verdad? Como decían los griegos de Pablo, hay que escuchar este palabrero, a ver qué noticias nuevas trae o qué conocimiento nuevo. Porque por mucho tiempo yo creí que lo tenía todo y estaba equipado para evangelizar el mundo y para tener éxito y para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y lo digo porque verdaderamente hoy entiendo de que el conocimiento humano muchas veces lo que es lo teológico, muchas veces no guiado por el Espíritu de Dios, se vuelve un arma muy peligrosa. Entonces, pero la gracia de Dios nos alcanzó en esa circunstancia, y cuando nos vamos a ese retiro verdaderamente fuimos expuestos al mensaje del Evangelio y cada lección que pasaba, que recibíamos cuando comenzaron a exponer el núcleo de la Biblia, verdaderamente por mucho tiempo yo había usado la Biblia, porque eso fue, usé la Biblia para predicar cosas de la Biblia, pero nunca jamás el verdadero mensaje que la Biblia habla. A tal punto que un día, hoy me da risa porque le contaba, testificaba una hermana que prediqué un mensaje que decía, ¿quién se comió el queso? Entonces parece que como que a ratones les estaba predicando, ¿verdad? Pero verdaderamente la gracia de Dios, sí, le comparto esto porque verdaderamente yo tenía 2 ordenaciones para el ministerio de 2 seminarios teológicos, de una licenciatura de una universidad de Estados Unidos, tengo 2 diplomados, uno en griego, uno en hebreo, y cosas entrenado por ministerio de Estados Unidos, donde recibí instrucciones de Josh Meyer, T.B. Osborne, Hart Bonking, gente, Benny Hinn y mucha gente importante, y hablamos de la unción, de los 7 niveles de la unción, los 4 no sé qué, aquí y allá y todas esas cosas, pero verdaderamente no comprendía el verdadero mensaje del Evangelio, que la única unción que esos hombres portaron no era de ellos, sino que la unción que ellos tenían era la misma unción que el Cristo portaba. Entonces cuando yo escucho este mensaje, entonces Dios comienza a derribar todas esas estructuras que estaban en mi mente, en mi cabeza, y verdaderamente su gracia, y puedo decir como dijo Pablo, habiéndome tenido él por digno, me llama al ministerio. Y es ahí donde esta verdad se revela en mi vida. Y bueno, comenzamos a salir de ese lugar, comencé a compartir en la iglesia, y a tal grado de que me malinformaron en la misión en la cual yo trabajaba, y yo verdaderamente cuando escuché de que estaba el viaje para Cuba, mi deseo en mi corazón era estar acá, pero había un compromiso que me ataba a la iglesia. Entonces, pero Dios es grande en su misericordia, que 2 semanas antes de que todo se diera, surge algo, me llaman de la misión y me habían informado, entonces pues me obligan y tengo que poner la renuncia prácticamente, y me vengo para acá. Le llamo a la pastora Mabel, le digo, pastora, ya enviaron los papeles, ¿cómo está el asunto para el viaje? Y bueno, ella me dijo, bueno, vamos a ver qué intentamos hacer, si es de Dios pues va a salir, y si no pues que sea la voluntad de Dios. Pero creo de que allí entendí de que sí era la voluntad de Dios que yo estuviera acá, ¿verdad? Ella se comunica con Mu, y pues a las 6 de la mañana de esa semana me cae un mensaje donde Mu me escribe y me dice, pastor,
¿verdad? Queremos que usted esté acá con nosotros. Entonces, para mí, fue un gozo enorme. Mi corazón quería salir de mi pecho y hoy que estoy acá, entiendo por qué Dios quería que estuviese acá. Y entrando acá, puedo comprender, Dios abre mis ojos, que Dios no solamente quería tenerme en un lugar, sino que Él me está llamando a pastorear las naciones de la tierra, a correr con este mensaje y a dar la vida por Él. Así que hoy puedo entender el propósito de Dios y bendigo al equipo de Corea, el pastor Cho, que Dios usó como instrumento primordialmente para levantar ese equipo que tiene la gracia de Dios y el respaldo de Dios y el mensaje de Dios, que es lo más importante, que se ha revelado a sus vidas, y Dios los ha usado para que desde ese continente, ¿verdad?, asiático, llegar hasta acá, a un continente a miles de kilómetros de distancia, correr con este mensaje y que este mensaje pueda llegar hasta nuestras vidas. Y así la gracia de Dios alcanzarnos en este lugar donde muchas veces quizás muchos pensamos de que hay lugares que ni existen ni los conocemos en el mundo, pero esa es la gracia de Dios. Así que yo bendigo Cuba porque, y a los pastores que verdaderamente han aceptado este reto, este desafío de parte de Dios, y hemos podido ver, bendigo a cada uno de los pastores que ha asumido esa responsabilidad, ese compromiso de dar su vida por la evangelización mundial y correr con este mensaje en sus días. Así que hoy verdaderamente nosotros nos vamos inspirados y confirmados fuertemente que lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo en esta nación, también Dios lo quiere hacer en nuestra nación y en todas las naciones que hoy estamos presentes en esta tierra. Así que yo creo fuertemente que así como el tiempo de Cuba ha llegado, también el tiempo para nuestras naciones de Latinoamérica se está acercando. Y yo creo que lo que Dios está haciendo hoy, lo vamos a ver en nuestras tierras. Y como hoy nosotros estamos acá, esperamos verlos a todos en nuestra tierra también para ayudarnos a llevar este mensaje y que las naciones de Latinoamérica puedan conocer el verdadero evangelio y correr con este evangelio a los confines de la tierra. Así que estas son mis palabras y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Solo dígale que viene una miembro suya. Aquí está con nosotros la hermana Marlene, es un miembro de nuestra iglesia. Solo póngase de pie para que la conozcan. Es una mujer nueva en nuestra iglesia, pero ha recibido la palabra, fue desafiada, retada, y ella empezó a ahorrar para su pasaje, y por fe ella está aquí. Y ella es el ejemplo de las personas nuevas que están llegando a nuestra iglesia, que no se han resistido al mensaje verdadero del evangelio verdadero. Doy gracias a Dios por el equipo de Corea, los bendigo, bendigo sus finanzas, sus vidas, al pastor Cho por ser tan valiente y desprenderse de todo y andar despertando las naciones en todo el mundo. Gracias por las vidas de ustedes, equipo. Dios les bendiga.